Hola, hola, buenas noches a todos los que van a estar junto a nosotros en esta noche del viernes compartiendo, alimentándonos de Cristo, aprendiendo a Cristo con el propósito de manifestar su vida en nuestro entorno. Vamos a estar compartiendo el tema viendo lo invisible. Yo sé que esta palabra va a edificar la vida de alguien, va a exhortar o consolar la vida de alguien. Sabemos que todo lo que nosotros compartimos cuando compartimos a Cristo es con el propósito de edificar, exhortar y consolar la vida de lo que escuchen, que Dios permita que expongan sus oídos a la palabra de Dios. Vamos a estar compartiendo el tema viendo lo invisible. Dice que uno de los conflictos de nuestra naturaleza humana es lo que nosotros vemos, donde nosotros ponemos nuestra mirada. En base a eso a veces tomamos decisiones por lo que vemos, tomamos posiciones por lo que vemos, hablamos por lo que vemos. Pero la palabra de Dios nos exhorta a que no debemos movernos por las cosas que se ven, sino nos exhorta a mirar lo que no se ve. Esto cuando uno lo escucha parece como algo imposible, porque cuando hablamos de mirar tiene que ver con lo visible, con lo tangible, con lo que nosotros podemos tocar. Pero nuestro Dios nos llama a mirar lo que no se ve, lo invisible. Especialmente cuando nosotros estamos pasando por pruebas, padecimientos, es cuando más nosotros tenemos que velar dónde nosotros tenemos o estamos poniendo nuestra mirada. Y vamos a estar leyendo en el libro de Hebreos, capítulo 11, capítulo 11. Aquí Pablo le escribe una carta a los hebreos. Los hebreos estaban en medio de un sufrimiento porque estaban siendo perseguidos al ellos haber abandonado el judaísmo por Cristo, por seguir a Cristo. Aquella ley y aquel viejo pacto, y ellos habían decidido seguir a Cristo. Lo habían aceptado, lo habían recibido y lo estaban siguiendo y ellos estaban sufriendo persecución. Entonces el apóstol Pablo le escribe una carta recordándole a los hebreos de la visión y de la permanencia de la fe. Y les comienza a hablar de hombres y mujeres en sus antepasados que estuvieron en el viejo pacto, que tenían una visión firme y se movían en base a esa visión, soportando terribles humillaciones. Les tocó soportar vergüenza y vivir diferentes padecimientos. Antes ellos prefirieron pasar por todo eso antes de renunciar a su fe. Su fe no dependía de lo que ellos estaban viviendo o experimentando, sino de lo que ellos estaban convencidos. Y vamos a leer, no voy a leer todo el capítulo porque es largo, pero te exhorto a que tú, como buen beriano, escudriñe las escrituras y vea que esto dice así. Entonces, pero vamos a leer un momentito en Hebreos 11, 1 al 3, que dice: ahora bien, la fe es la convicción de las cosas que se esperan, como si ya fuesen realidad, y es la revelación de las cosas que no se ven, dice el número 2. Por estas recibieron testimonios los antepasados, porque por fe comprendemos que los mundos fueron hechos por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Leímos ahí en Hebreos 11, 1 al 3. La fe nos permite ver y vivir en lo imposible. Eso imposible es lo espiritual, se refiere a lo eterno, a lo espiritual. Es la convicción en lo que Dios hizo en Cristo y en lo que Dios nos ha concedido, que nos va a permitir vivir, ver y vivir en lo invisible, en lo espiritual, en lo que Él ya hizo. Es por la fe que nosotros entendemos. El mundo dice, necesitamos ver para creer, pero Dios dice, cree y verás. Si seguimos leyendo, él comienza, el apóstol Pablo, a citar el testimonio de esos antepasados del pueblo de los hebreos. Pero yo voy a leer específicamente, quiero compartir y leer del versículo 7 al 13.
Y vamos a leer sobre el testimonio de algunos de esos antepasados. Dice, por fe Noé, ese es el de que construyó el arca, cuando se le habló lo relativo a las cosas que aún no se veían, fue reverente y preparó un arca para la salvación de su familia. Y por fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es por fe. Por fe Abraham, dice que cuando fue llamado, obedeció partiendo hacia el lugar que habría de recibir por herencia y partió sin saber a dónde iba. Él solo creyó y comenzó a caminar sin saber lo que le esperaba. El 9 dice, por fe radicó como extranjero en la tierra que le había sido prometida, como en tierra ajena, habitando en tiendas junto a Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque él estaba a la expectativa de la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también Sara, otro testimonio, siendo estéril, recibió fuerza para concebir simiente, para tener un hijo. Y ya pasada su edad propicia dio a luz porque estaba convencida de que el que le prometió era fiel. Así que de uno falto de vigor por su avanzada edad, o sea, nacieron multitudes como las estrellas en los cielos y como la arena a la orilla del mar, que es incontable. Y el 13 dice, todos estos murieron en fe, sin haber recibido la promesa que se les hizo, sino que se regocijaron en ella viéndola de lejos, reconociendo que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Uno de los testimonios que se nombra en este capítulo que más edifica mi vida es el de Abraham. Cómo fue él guiado por Dios sin saber el camino que él tenía por delante. Este hombre fue conocido como el padre de la fe y no tenía un corazón fijado, vemos a través de su vida y su testimonio, él no tenía su corazón fijado en las cosas presentes, materiales, sino en las eternas, en lo invisible. Todos los patriarcas, dice la palabra, que murieron en fe, todas esas personas que la palabra nos habla y nos da testimonio, murieron en fe de las promesas, no vivieron para ver el cumplimiento de esas promesas divinas. Ese cumplimiento, la buena noticia es que ese cumplimiento fue Cristo y sus promesas son en Él. Tú y yo que estamos después de la cruz, estamos después de ese cumplimiento, estamos disfrutando de esas promesas que están en Cristo. Si nosotros leemos en Hebreos 12, 1 y 2, nos confirma que Cristo fue ese consumador, que hizo posible que tú y yo disfrutáramos de esas promesas. Dice, en el capítulo 12 de Hebreos, en el 1 y el 2, dice, por lo tanto también nosotros, o sea, ellos, los hebreos, le está escribiendo el apóstol Pablo, que tenemos todos estos testigos alrededor nuestro como una nube, despojémonos de todas nuestras cargas y del pecado que nos asedia en todo tiempo. Le está diciendo Pablo, nosotros estamos ya en el cumplimiento de todas esas promesas. Así que despójense de todas esas cargas y del pecado que nos asedia en todo tiempo y corramos con perseverancia en esta prueba de destreza, en esa prueba que ellos estaban pasando, que está puesta delante de nosotros. Y le dice el número 2, puestos los ojos en Jesús, porque Él fue el autor y consumador de nuestra fe, quien por el gozo que había para él soportó la cruz, despreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Por lo cual consideren cuánto padeció él de parte de los pecadores, que son enemigos de sí mismos, para que ustedes no desmayen ni su alma se debilite. Él padeció para que ellos, ya los hebreos en aquel tiempo, después de la cruz, pudieran disfrutar de las promesas que eran en Cristo.
que aquellos antepasados vivían en esa espera de esas promesas, vivían y estaban anclados creyendo que eso vendría. Y por eso ellos murieron en fe, en espera de todo eso. Nosotros vivimos después de ese cumplimiento y disfrutamos de esas promesas. Y ya ellos en hebreo, Pablo le estaba diciendo que ya había, las promesas estaban disponibles en Cristo. Ellos vivieron al otro lado de la cruz, antes de la cruz. Nosotros vivimos bajo la plena gloria de la cruz. Cuando nosotros vamos al principio de la epístola de Hebreos, en el capítulo 1, vemos cómo Pablo comienza a decirle a los hebreos, y quiero que leamos ahí versículos del 1 al 3, dice, Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados, a los antepasados de los hebreos, porque está hablándole la carta dirigida a los hebreos, en otras épocas por medio de los profetas, dice, en estos días finales, o sea, ellos en ese tiempo estaban viviendo los días finales y dice, nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. Él es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es y el que sostiene las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Él está reinando, nosotros estamos reinando en Él. Él es heredero de todo, nosotros somos coherederos con Él, de todo, de toda la vida de Dios, de todas esas promesas, nosotros participamos. Por eso es que cuando ocurrió eso, en Gálatas 2:20 tenemos la respuesta, porque esto es así. Pablo dice, porque con el Cristo fui crucificado. Ya no vivo yo, sino que el Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Todo lo que nosotros vivimos en esta vida, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios, que me amó, dijo él, y se entregó a sí mismo por mí. Por eso nosotros descansamos en la fe del Hijo en medio de persecuciones, en medio de las pruebas, en medio de las dificultades que podamos estar pasando, en medio de las enfermedades, porque Él nos lleva de victoria en victoria, porque Él venció en aquella cruz y nosotros fuimos crucificados con Él para vida, para recibir esa vida, ese espíritu vivificado en nuestro espíritu y nosotros portar esa vida y manifestar esa vida y manifestarnos en esa victoria de Cristo. Él está sentado en el trono y nosotros en Él estamos reinando. Si nosotros ponemos nuestra mirada en lo invisible, en lo espiritual, vemos la obra que Dios está haciendo a través de todas las dificultades. Cristo está siendo formado en nosotros para que su vida se manifieste en nuestro entorno a través de todo lo que nosotros estamos viviendo en nuestra carne, en esta vida natural aquí en la tierra. La vivimos en el Espíritu. Eso es lo que Pablo estaba haciendo. Entonces, cuando nosotros ponemos en esa mirada en lo que Él ya hizo en aquella cruz, en que nosotros tenemos su paz, su victoria, nosotros descansamos en Él, tenemos su fortaleza en Cristo, en esa vida que nosotros portamos en el Espíritu, cuando nosotros miramos lo invisible, lo que ya fue hecho en Cristo. Por eso te invito en esta noche, como último, leer en 2 de Corintios capítulo 4, 16 al 18, dice el apóstol Pablo, es por esto que nunca nos damos por vencidos. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día. Aunque nuestro cuerpo se está desgastando, nuestro espíritu se renueva de día en día. Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas, en otras versiones dice, son leves y no durarán mucho tiempo. No durarán mucho tiempo. Sin embargo,
nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades que nosotros podemos estar pasando. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse, en lo invisible, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Lo que es para siempre, lo que es eterno es lo del Espíritu. Nosotros tenemos la vida de Cristo en nuestro espíritu y en esa vida nosotros tenemos paz, nosotros tenemos descanso, nosotros tenemos fortaleza, nosotros tenemos victoria y en eso nosotros enfocamos nuestra mirada, en eso invisible que nosotros recibimos en Cristo en medio de cualquier situación que nosotros podemos estar pasando. Así que yo espero que en esta tarde esta palabra te haya edificado, haya exhortado y consolado tu vida y te lleve en victoria y te lleve a vivir la victoria de Cristo en medio de tu situación, en medio de tu enfermedad, en medio de tu padecimiento, porque tú eres un más que victorioso en Cristo Jesús. Gracias a todos los que aquellos se conectaron en esta hora a compartir con nosotros. Un saludo a mi yerno Nil, saludos, besitos Nil. Un saludo a Xavier y Valeria, pronto nos vemos en el estudio de la palabra. Saludos, bendiciones, Junet, besos y bendiciones para ti y tu familia. Paola, mi hija que está por ahí conectada. Nidia González, saludos, bendiciones Nidia para ti, un abrazo desde acá de la Florida. Alma y Francisco, mi papá y su esposa, saludos papi, bendiciones y besitos. Elena Matos, mi hermana, también está por ahí. Hola Marlene Martínez, amén, recibe el descanso que solo hay en él en esta hora. Y María Migdalia, bendiciones, saludos por ahí y a todos aquellos que Dios permita que más adelante puedan recibir esta palabra, que los exhorte, edifique y consuele en esta hora, aprendiendo a Cristo. Son todos bendecidos y compartan. Saludos Iri, bendiciones, me gozo de verte por ahí. Compartan el video para que otros también sean edificados con la palabra de verdad, la verdad presente, conociendo lo que nosotros hemos recibido en Cristo con el propósito de manifestar esta vida de Dios en nuestro entorno y disfrutarla, disfrutar de todas las promesas que hemos recibido en Cristo. Son todos bendecidos y que tengan un lindo fin de semana. Bye.